El poder y los dispositivos del poder. ¿Por qué nos interesa a las feministas reflexionar, dialogar sobre el tema del poder? Miren, los feminismos y las feministas hoy en día somos muy diversos y diversas y tenemos muchas discrepancias, pero todas coincidimos en algo. Cuando se nos dice que la subordinación femenina, la opresión de las mujeres, nuestra exclusión, se debe a mandatos divinos o a disposiciones de la naturaleza o es la fatalidad del destino, no nos convence, lo desechamos. Nosotras tenemos que encontrar cuáles son las raíces de esa opresión que dura ya tantos siglos y tenemos que entenderla para poder deconstruirla y para poder transformarla. Por eso nos interesa entender cómo opera el poder, cuáles son sus dispositivos. Nosotras no queremos que la tortilla se vuelva. No se trata de tomar el poder y seguir con las cosas como están. Lo que queremos las feministas es construir una otra forma, un otro sistema social, económico, político, donde nadie oprima a nadie, donde no haya seres humanos explotados, ni seres no humanos también explotados, donde podamos vivir en armonía y desarrollar nuestros potenciales al máximo. Y por eso es que tenemos que entender cómo funciona el sistema de poder actual para desmontarlo, deconstruirlo, horadarlo y poder sembrar las semillas de un poder alternativo, de un sistema diferente en las grietas, en los resquicios. ¿A qué llamamos poder? En realidad, en su acepción más simple, poder quiere decir capacidad. Capacidad para ser. Y tiene dos acepciones principales. Una acepción positiva. Todas las personas tenemos algún poder, alguna capacidad y lo podemos utilizar para hacer cosas buenas. Buenas para mí misma, buenas para los demás. Pero también en su acepción negativa, ese poder, esa capacidad para hacer, puede significar para imponer a otras personas, a otras poblaciones, a pueblos enteros que hagan cosas que van en contra de su bienestar, contra su voluntad, contra sus creencias, contra sus deseos, incluso contra su propia vida. Ese es el poder sobre, el poder negativo, el poder que queremos combatir. Una tercera acepción sobre el poder que las feministas utilizamos es el poder compara. El poder de cuando nos juntamos, nos organizamos y tenemos un propósito claro compartido, una dirección común, un objetivo, nosotras juntas podemos intentar cambios más profundos y más radicales. Y de eso se trata el contrapoder feminista que tenemos y que estamos ya empezando a construir. Bien, entonces tenemos el poder sobre y sobre ese, que es el poder que oprime, que jerarquiza, que desvaloriza. Sobre ese nos vamos a referir ahora. En los últimos 5 décadas ha habido una reconceptualización importante sobre el poder. Hasta fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hablaba del poder, los principales autores, teóricos y quienes pensaban en cómo cambiar el poder, pensaban siempre en el poder que está en el Estado, institucionalizado. Weber, el padre de la sociología, decía que hay que mejorar el funcionamiento de la burocracia administrativa y hacer el poder más democrático. Marx decía que las clases oprimidas debían organizarse y tomar el poder por asalto y eliminar a la clase dominante, a las élites en el poder y desarrollar una sociedad sin clases. Pero en el último siglo, en el siglo XX, han habido 5 o 6 grandes revoluciones en Rusia, en China, en Cuba, en Vietnam, en Nicaragua. Y en todos los casos hemos visto cómo, al cabo de unas cuantas décadas, las clases oprimidas siguen oprimidas y nuevas élites han vuelto a reinstaurar un poder sobre que oprime, explota, desvaloriza. Entonces, con la reconceptualización del poder, que comienza hace unos 5 décadas con la escuela de Frankfurt, con autores existencialistas franceses, los herederos de Jean-Paul Sartre, Foucault, Derrida y una serie de autores y también muchísimas autoras feministas, hemos reconceptualizado el poder. El poder está en todas partes, no está en un solo lugar, no está localizado solo en el Estado. Es múltiple, es dinámico, es cambiante, es complejo. Se manifiesta en todas las relaciones sociales, al punto que, como dice Foucault, el poder no se puede poseer, no se puede atrapar, solo se puede ejercer.
Este es el poder que tenemos que entender y combatir. Una forma de entrar a comprender mejor cómo opera el poder, cómo se instaura, es analizando cuáles son los dispositivos, los mecanismos, las estrategias que utiliza el poder para instaurarse y para reproducirse. Entre los dispositivos del poder hay múltiples, han sido estudiados y siguen siendo estudiados, pero podemos agruparlos en 3 grandes clases de dispositivos. El principal es la violencia, el despliegue de la violencia física, psicológica, epistemológica, ginecológica, económica, en todas sus formas. La violencia de quienes están dispuestos a utilizarla sobre quienes no se sienten animados a matar, a golpear, a violar, es una herramienta muy efectiva para imponer su poder a estas élites o estos grupos. Pero la violencia, que es muy efectiva en el corto plazo, no consigue mantener el poder instaurado así durante el largo plazo. No hay poder que se pueda sostener en el largo plazo solo mediante la violencia. De manera que una vez que se logró instaurar por la violencia el poder de un grupo, de una élite, sobre una mayoría, se empiezan a desarrollar, este es el segundo gran dispositivo del poder, las leyes e instituciones encargadas de mantener el orden, de cuidar los intereses de las élites dominantes y de obligar a las poblaciones sometidas a seguir obedeciendo. Y estas son leyes, pues ya sabemos, escritas y no escritas, así como muchísimas instituciones, ¿no? La familia, las iglesias, la escuela, el mercado libre, códigos civiles, leyes de matrimonio, leyes de herencia, leyes de propiedad, quiénes pueden votar, quiénes no, con quién te puedes casar, cómo te debes vestir, etc. Y el tercer gran dispositivo fundamental del poder es el nivel simbólico, el ámbito de la cultura, los mitos y leyendas de fundación y los mitos y leyendas urbanas modernas, las canciones, los refranes, lo que nos enseñan en la escuela, el lenguaje mismo en el que hablamos, cargado de todas las connotaciones y palabras que expresan y que sostienen el poder. Y el lenguaje condiciona nuestro pensamiento y nos hace muy difícil a veces escapar de esos parámetros para pensar de otra manera el mundo. El lenguaje del poder naturaliza la discriminación, la justifica la explotación. Nos dicen que las mujeres no nacimos para pensar, las mujeres nacimos para ser madres, que los indios son brutos, que los negros son buenos para jugar el fútbol. Y de esa manera, a través del lenguaje, se nos va condicionando a pensar que la explotación y la opresión son naturales o son mandatos divinos o no se pueden cambiar. Esos son los 3 grandes dispositivos de poder que operan conjuntamente, se refuerzan mutuamente y se articulan como una especie de malla que enreda nuestros cuerpos, que condiciona nuestras emociones y que guía nuestra capacidad de razonamiento autónomo, nuestro pensamiento. Entonces nos envuelve, nos deja huellas, cicatrices, pero penetra en nosotros, nos moldea, moldea nuestras subjetividades, moldea el tipo de personas que podemos ser. Además, estos dispositivos del poder articulados actúan en todos los ámbitos de la vida social, desde el ámbito más íntimo y personal, como les decía, moldea nuestras subjetividades, incide en nuestras relaciones personales, afectivas, en nuestras colectivas, en nuestras organizaciones, en nuestra vida pública, en el ámbito de la política y la economía, y llega hasta los niveles globales y mundiales. Entonces son dispositivos del poder muy poderosos porque actúan conjuntamente y se van transformando con el correr de los tiempos. Cuando ocurren cambios y transformaciones en la economía, por ejemplo, con el desarrollo de los mercados, de la fuerza de trabajo como mercancía y la economía capitalista, y se generan nuevos dispositivos de poder propios del capitalismo, los dispositivos anteriores siguen operando. Violencias, instituciones, mitos y lenguajes se pueden transformar
pero no se anulan unos a otros y por eso son tan poderosos. Bien, la buena noticia es que donde hay poder hay resistencia. Y a pesar de que nosotras las mujeres interiorizamos los dispositivos del poder y muchas veces inconscientemente nos podemos ser cómplices de ese poder, reproductoras de ese poder sobre, también tenemos el poder en la capacidad de generar poder con otro contrapoder, de hacer resistencia y de hacer insurgencia. A lo largo de la historia, la lucha de las mujeres tiene muchos ejemplos de resistencia y de resiliencia. Y en las épocas actuales, aquí estamos las feministas organizadas, generando nuevas formas de resistencia y de insurgencia para la construcción de un orden diferente, un orden justo, un orden donde no haya desigualdad ni explotación. Pero una cosa importante es el desafío que tenemos las feministas, es que tenemos que atacar, intervenir, interesarnos en las tres dimensiones al mismo tiempo. Luchar contra todo tipo de violencia y no de manera violenta, porque como nos dijo la gran feminista lesbiana afroamericana Audre Lorde, las herramientas del amo nunca servirán para destruir la casa del amo. Con las herramientas del amo no podemos combatir y vencer al amo. Con violencia no podemos destruir la violencia. Tenemos que encontrar otras formas de combatir las violencias contra las mujeres y detenerlas. Tenemos, por tanto, que seguir ganando terreno, cambios institucionales y de leyes. Son lentos, se dan paso a paso, nos tardan mucho, nos cuestan mucho esfuerzo y son reversibles, ya lo sabemos. Sin embargo, esos pequeños cambios nos van ampliando el terreno justamente para combatir la violencia de otra manera y para cambiar los sentidos comunes. Y miren, hemos ganado el derecho al voto, a la educación, no tenemos paridad política, pero cada vez tenemos más espacios, de manera que tenemos que seguir por esa vía, defendiendo y logrando cambios en leyes e instituciones. Y en tercer lugar, y la lucha principal, está en el terreno de los sentidos comunes, en el terreno de la cultura. Nosotras tenemos que ganar el sentido común de las mayorías, que la mayoría de la gente entienda y diga que la opresión y la desvalorización y la discriminación a las poblaciones LGTBI, a las mujeres, a las poblaciones originarias, no son hechos naturales, ni mandatos divinos, ni es la fatalidad, sino que son construcciones humanas, históricas, sociales y se pueden cambiar. Y ese es el sentido común que tenemos que ganar en el terreno de la cultura, inventar nuevos lenguajes, hacer que todos nos digan las, les, los y que admitan que la diversidad es muy grande y que el género y el mundo no se divide solo en clases, razas y géneros. Para finalizar esta primera charla sobre el poder y sus dispositivos, quiero mencionarles muy rápidamente otra de las trampas del poder es que ejercer el poder produce placer, placer emocional, placer hasta físico. O sea, las personas que hemos sufrido violencia, que hemos sido sometidas, sumisas por el poder, pero que interiorizamos los dispositivos del poder, la violencia, el machismo, el racismo, en un momento dado, como están metidas dentro de nosotros, sin darnos cuenta, sin desearlo voluntariamente, lo reproducimos. Ejercemos violencia, hacemos un comentario que desvaloriza al otro, que lo minimiza. Y sin embargo, en ese ejercicio de poder sobre que es negativo y que es violencia y en el cual en nuestro discurso estamos en contra, sentimos placer. Y esa es una de las grandes trampas del placer que tenemos que seguir analizando, desmontando, deconstruyendo para superarlas. Sobre eso hablaremos necesariamente en alguna otra ocasión más largo. Pero por el momento me despido, les agradezco muchísimo su paciencia y quedo atenta a sus preguntas y comentarios.